Hermanos, y abran sus Biblias al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, vamos a estar ahí estudiando acerca del nacimiento. Ya viene la Navidad, ¿verdad? El próximo domingo. Y ya estamos listos, ¿verdad? No, todavía no están listos. Quiero darle las gracias al pastor Jorge por haberme cubierto por 2 semanas que estuvimos enfermos. Pero gracias a Dios y a su buen corazón. Y estamos aquí de nuevo, ¿verdad? Para darle la honra al Señor y estudiar su palabra. Saben que la Navidad es un tiempo muy bonito, ¿verdad? ¿Cuándo les gusta la Navidad? Amén. Las luces, las decoraciones, los buñuelos, tamales, todo lo que comemos en este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo de celebración muy bonita que celebramos cuando vino nuestro Señor. No sabemos cuándo nació. Lo más probable es que no nació en el invierno. No el 25 de diciembre, pero eso no importa. Lo importante es que vino. Eso es lo más importante. No sabemos porque a través de los años cambian los calendarios y todo eso. Pero lo bueno es que vino a esta tierra. Pero sabemos que así de bonita que es la Navidad no tendría ningún sentido sin la resurrección. Celebramos la Navidad y muy adecuadamente, ¿verdad? Pero sin el día de resurrección, la Navidad hubiera sido simplemente una celebración como celebrar el cumpleaños de cualquier otra persona. ¿Saben por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado de la tumba el tercer día, no hubiera ido a la cruz y hubiera muerto en nuestro lugar, hubiera resucitado, el único que iría al cielo sería Él. Pero nosotros quedaríamos todavía muertos en delitos y pecados, estaríamos todavía en tinieblas. Entonces la Navidad no tendría ningún significado para nosotros, porque de todas maneras todos seríamos al infierno al morir. Pero como vino y murió en la cruz y resucitó, entonces celebramos su nacimiento y su muerte. Amén. ¿Verdad? Amén. Porque es increíble que la muerte haya traído vida. La muerte de Cristo trajo vida eterna a nosotros. Amén. A los que hemos creído y entregado nuestro corazón. Estábamos en tinieblas, pero Él nos trajo a la luz. ¿Han estado alguna vez en alguna cueva, en algún lugar donde es absoluta oscuridad, que no hay nada de luz? No. Nosotros fuimos a una cueva en Arizona hace años. Estábamos como 300 pies bajo tierra. Oh, wow. Y de pronto apagaron todas las luces. Y yo me ponía la mano así aquí mero enfrente y no veía absolutamente nada. Nada. Alguna gente se empezó a medio asustar. Les previnieron, vamos a apagar la luz y luego la vamos a poder volver a encender. Pero nada, solamente queremos que experimenten qué son las tinieblas absolutas. Y a mí lo que me hizo pensar es que así estábamos todos antes de venir a Cristo. Sí. Si alguien no ha venido a Cristo, no importa cuántas luces de Navidad tenga, afuera de su casa, dentro de su casa, todavía vive en tinieblas. Pero los que hemos venido a Cristo, nos ha resplandecido la luz, la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando los pastores estaban bueno, sabemos que no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero sabemos la historia. Los pastores estaban apacentando sus ovejas en la noche. Me imagino que estaban todos dormidos, ¿verdad? Uno que otro despierto, cuidando que no llegaran los animales salvajes a comerse las ovejas. Pero de pronto aparecieron los ángeles y vinieron y les dijeron que les traían buenas noticias, de buenas nuevas, que había nacido en Belén el Salvador. Y de pronto desaparecieron con él una multitud de ángeles y la gloria del Señor resplandeció. La gloria de Dios, no es que salió el sol. La gloria de Dios resplandeció todo alrededor como si fuera más brillante que el mediodía. Así nosotros estábamos en tinieblas cuando la luz de Cristo resplandeció en nuestros corazones. Sí. La gloria de Dios.
Y vamos a ver en en Lucas 1:26. Cuando vino el arcángel Gabriel a anunciarle a María que ella había sido elegida de todas las mujeres de la tierra a través de toda la historia, que iba a tener el gran honor, el gran privilegio de ser la madre del Salvador. La historia comienza en el versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Imagínense nada más, esta muchachita tendría de 13 a 15 años aproximadamente, así más o menos como Rubí. Y de pronto ya tiene 15, ella es quinceañera, sí, ya celebramos sus 15 años. Más o menos esa edad tendría María. A esa edad se casaban más o menos las muchachas en Israel. Lo que hacían los padres desde que los niños estaban chicos, hacían el contrato, el acuerdo. Por ejemplo, si yo tenía un muchacho por decir que ahorita tuviera 18, 20 años, y cuando conocimos a Ruby, tenía unos 4 o 5 años, él y yo, el papá, Ruby y yo hubiéramos dicho: ¿por qué no casamos a tu hija con mi hijo? Pues sí, está bien, ¿por qué no lo hacemos? Entonces empezaba el negocio. El papá del novio tenía que darle un pago por la hija, una dote. ¿Por qué? Porque eso era para prevenir en el futuro, si había un divorcio o moría el marido, que tuviera de qué vivir. Entonces ahí entraba el negocio y según como estuvieran de dinero y todo, hacían el acuerdo. Ok, cuando llegaban a la edad que ella tiene ya 15 años, entonces decíamos: bueno, ahora vamos a hacerlo oficial. Entraban en el desposatorio. Entonces se hacía un contrato. Y para romper ese contrato se decía a ella: no, pues sabes que no, siempre no me quiero casar. Yo quiero estudiar y no me quiero casar. Entonces tenían que romper el matrimonio. Tenían que divorciarse legalmente, porque era considerado como un matrimonio legal. Entonces, pero si acordaban, entonces duraba 1 año más o menos el desposatorio. Y el novio, que no sabemos todavía cómo se llama, él iba a su casa con su papá, regresaba con su papá y se ponía a construirle más cuartos a la casa, agregarle a la casa. Para que en 1 año venía y ella no sabía cuándo iba a llegar, ¿cómo le pondremos? Romeo, ¿verdad? Venía por su Julieta. Ella no sabía, tenía que estar preparada todo el tiempo. Porque no sabía, tenía su maleta hecha y lista y con su lámpara con aceite, ¿verdad? Por las vírgenes astutas. Entonces él llegaba con sus amigos, la fiesta, la orquesta, el mariachi y todo, y llegaban por ella, se la llevaba a su casa y ya contraían el matrimonio, ya consolidaban el matrimonio. ¿Qué es lo que dijo Jesús cuando se fue? En capítulo 14 del Evangelio de Juan dijo: voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy a preparar lugar, vendré otra vez y los tomaré para que estén conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Él se fue a preparar lugar para su esposa, para su prometida, que es la iglesia. Nosotros estamos esperando que venga y tenemos que estar preparados todo el tiempo porque no sabemos cuándo viene. Y tenemos que tener nuestras lámparas llenas y un galoncito de aceite por las dudas, ¿verdad? O sea, nuestro corazón preparado constantemente. No se vayan a ir a hacer maletas a la casa, no.
preparar nuestros corazones, nuestras vidas, ponerlas en orden. Si hay algo que no está bien, hay que ordenarlo, hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos y hay que enderezar nuestros caminos. Porque un día va a venir, puede venir hoy en la noche, puede venir mañana pasado, pero también dice, bueno, ¿y qué tal si no vienen 20 años? Pero ¿quién nos garantiza que vamos a vivir 20 años a cada uno? No sabemos cuándo viene. Esa es la promesa. Ya hizo el contrato. El precio que el Padre estuvo dispuesto a pagar, piensen en eso, el precio que el Padre estuvo dispuesto a pagar por la novia de su Hijo, fue la vida de su Hijo. Amén. Lo entregó a dar su vida por nosotros. Amén. Ese es el precio que el Padre estuvo dispuesto a pagar. Y con esto nos enseña cuánto el Padre valora a la novia. Si estuvo dispuesto a pagar con la vida de su Hijo, cuánto amará a la esposa, a la prometida. Así nos ama el Señor. Así nos ama el Señor. Entonces Jesús fue a preparar lugar, vino, y pensemos en una cosa, María tendría sus planes, por supuesto, porque ya estaba prometida a casarse con José. Ya habían hecho el contrato, ya habían firmado el contrato, y cuando firmaban el contrato, fíjense cómo lo hacían. Se ponían en una, no sé cómo se llama, un lugar donde es como para casarse, como en un lugar así bonito que arreglan. ¿Capilla? Como una capilla provisional, sí. Y él le ofrecía la copa a la novia de vino. Si ella la tomaba, quiere decir que sí, es como que aceptó el anillo de compromiso. Si lo rechazaba, no había matrimonio. Ahí se cancelaba. Pero se llevó a cabo y Cristo estuvo dispuesto de ir a morir en la cruz para ganar su novia. Se consolidó porque cuando celebró la Santa Cena con sus discípulos, recuerdan, dijo que no debería tomar más del fruto de la vida hasta aquel día en que se cumpla en el cielo cuando lleguemos todos nosotros. María tenía sus planes, casarse, tener familia, tener hijos, porque era el honor más grande para una mujer judía era tener hijos. Entre más hijos tuviera, más honor tenía ella. María viene, el ángel viene y le dice a María, dice, ¿sabes de qué? Eres muy favorecida entre las mujeres, no es sobre todas las mujeres, sino entre las mujeres. Ha sido muy favorecida, ha sido elegida por Dios y le dice que no tema porque ella va a ser la madre del Mesías. En versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. En el Evangelio de Mateo le pondrás por nombre Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Dios salva y Dios está con nosotros. Y dicen, bueno, ¿por qué dos nombres? En la Biblia hay muchos nombres para Dios. Muchos para Jesús y muchos para Dios. ¿Por qué? Porque un nombre no describe los atributos, la grandeza, la gloria y la majestad de Dios. Sí. Por eso tiene muchos nombres. Jehová, Shalom. Jesús es mi paz. Jesús Rafa, Jesús es mi proveedor. Y tienen muchos diferentes nombres que describen atributos y cualidades de Dios. Y en este nombre le pones el nombre Jesús, que Dios se salva. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esto es algo increíble, ¿saben por qué? Porque todos los reyes que habían existido antes habían muerto. Todos morían. David reinó como 40 años, pero murió. Salomón otros tantos, pero murió. Pero este rey que vendrá de la simiente, de la semilla de David, va a reinar para siempre. Amén.
y su reino ya ha venido a este mundo. ¿En dónde? En nuestros corazones. Nosotros ya estamos en el reino de Dios. Vemos en el libro de Revelación que dice que ha escrito nuestros nombres en el libro del Cordero de la vida. Sí. Somos sus hijos y ya nos tiene apuntados ahí. ¿Por qué? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Les digo, cuando estábamos en tinieblas. Nosotros, hay gente que dice, he encontrado a Jesús. Jesús nunca estuvo perdido. No. Nosotros éramos los que estábamos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? Él vino a buscarnos a nosotros. Dice un canto muy bonito que dice, yo estaba perdido y ahora he sido encontrado. Sí. Estaba ciego y ahora veo. Amazing grace. Gracia maravillosa, ¿verdad? Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en tinieblas. Les digo, como esas tinieblas que en una cueva de 300 pies de profundidad apagan las luces y no se ve absolutamente nada. ¿Y saben lo que hacen después de eso? Es un cuarto más grande que este. Encienden un cerillo. Y después de haber estado en tinieblas, por un minuto, por decir, prenden un cerillo y de pronto veíamos las caras de todos. Wow. Podíamos ver todo, hasta los contornos, hasta alrededor del cuarto, por grande que estaba con toda la gente, con un cerillo. Wow. Y ya podíamos ver todo alrededor. Claro, medio oscuro. Pero se imaginan la luz de Cristo cuando viene a nuestros corazones, que nos encontró en esas tinieblas profundas y ahora estamos en la luz. Porque si dice, si caminamos, si estamos con Él, estamos caminando en la luz. Y ha venido la luz de Cristo en nuestros corazones. Dice, su reino no tendrá fin, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No hijo de José, no hijo de David, es descendiente de David, pero no hijo de José, es hijo de Dios, porque ella fue engendrada por el Espíritu Santo. Y les digo, María, piensen en esto, María tenía sus planes. Voy a tener mis montón de chilpayates, de cipotes, como le dicen en El Salvador, o otros nombres que les dicen en Guatemala con patojos, ¿verdad? Patojos, cipotes, escuincles, chilpayates, mocosos, guaguas, en Chile, guaguas. Guaguas. Todos los nombres, dijo, ella iba a tener su racimo de niños, ¿verdad? En su vida. Y de pronto llega el ángel y le da esta noticia. Piensen si María hubiera dicho, María, déjame pensarlo primero. Déjame pensarlo primero. O una excusa que a veces usamos los cristianos, déjame orar. ¿Verdad? Cuando no queremos hacer algo que nos dicen, oye, ¿por qué no se...? Bueno, déjame orar primero. Diciendo, para que me dejes en paz, te digo que hay que orar primero, ¿verdad? Siempre hay que orar por todo. Eso es verdad, siempre hay que orar, pero eso lo podemos usar como excusa. ¿Qué tal si hubiera dicho, ¿y por qué no escoges a alguien más? Yo ya tengo mis planes, no los quiero descomponer. Porque ella en el momento en que iba a decir sí, se estaba poniendo en un terrible lugar. ¿Se imaginan las lenguas vituperinas del pueblo? Esas lenguas filosas, los chismes. Les aseguro que las luces del chisme se encendieron más que las luces de Navidad. Sí. Mírala, la María tan buena que se veía. Caras vemos, corazones no sabemos. Resulta que está embarazada. Y el pobre de José, ay, qué vergüenza, pobrecito. ¿Qué va a hacer? ¿La va a denunciar? Si la denuncia, la pueden matar a pedradas, porque eso es lo que la ley requería. O dicen que la va
a divorciar secretamente, porque la ama mucho, no la quiere avergonzar. Ay, no, yo si fuera José, yo le decía, ¿sabes qué? Aquí murió todo, aquí murió la flor, ¿verdad? Los ángeles negros. Ya saben de qué hablo. Imagínense todos los chismes que se soltaron en la ciudad. Ella estaba dispuesta a aguantar todos los chismes, todas las acusaciones, todas las calumnias, los falsos testimonios que le iban a levantar. Inclusive sería tanto tiempo que hasta hay quienes han escrito libros donde dicen que era el que la embarazó fue un soldado romano y hasta nombre le pusieron. Wow. Es como los Reyes Magos, también ya les pusieron nombre, ¿verdad? Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Ya? ¿Y no tenían nombres? Pues no, la Biblia no los menciona. No. Se los pusieron en la Iglesia Católica, pero no existen en la Biblia. Y me imagino todos los nombres que le habrán puesto al pobre de José, y ella también, porque después de Jesús, una vez, cuando Jesús dijo que él era hijo de Dios, que Dios era su padre, le dijeron ellos, nosotros somos hijos de Abraham, tu padre no sabemos quién fue. Wow. No sabemos quién fue tu padre, nosotros somos hijos de Abraham. Como diciéndole, tú eres hijo ilegítimo. Tu mamá no fue una mujer honrada, honesta. Engañó a tu papá. Hasta él tendría que llevar el oprobio de lo que ella estaba dispuesta a hacer aquí cuando le dijo que se hiciera su voluntad, lo que dice enseguida. Pero pensemos nosotros que cada uno de nosotros hemos sido llamados a servir al Señor. Y si nosotros tenemos el derecho de decir que no. Claro, sabemos que ella iba a decir que sí, porque Dios todo lo sabe. Y desde que la creó, desde antes de que naciera ella, ya sabía quién iba a ser y cómo iba a ser y qué iba a decir. Porque Dios lo sabe todo, Dios es soberano sobre toda su creación. Amén. ¿Recuerdan cuando Jesús eligió a sus discípulos y dijo, y uno de ustedes es un demonio? Dijo, yo los elegí a ustedes. Y uno de ustedes es un demonio. Él sabía que desde antes de elegir a Judas, Judas lo iba a traicionar. Y aún así lo eligió. Decimos, pero ¿por qué lo eligió? ¿Por qué no eligió otro mejor? Porque él sabía que así iba a ser. Y que lo iba a traicionar y lo iban a crucificar y iba a morir. A eso vino. Porque vamos a ver más adelante que cuando vinieron los reyes magos, que no eran ni reyes porque eran más bien científicos, eran adivinos, eran, ¿cómo le llamaban? Astrólogos, astrónomos, de todo eso. Eran hombres de una alta educación, de mucho poder. Venían de la tierra del este, allá de Irak, por aquella región. Y cuando ellos vinieron, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que iban a nacer o que había nacido el niño Jesús? Vinieron y dijeron, venimos a adorar al nuevo rey. ¿Por qué? Porque allá estuvo Daniel y estuvieron los judíos por 70 años, Sadrach, Mesach y Abednego, y sabemos que Daniel fue un hombre muy alto en el gobierno y que tenía mucha influencia con los 4 reyes que hubo, y él les habló de todas las profecías de Jesús. Y vinieron a adorar al Señor. Y una de las cosas que le ofrecieron 3 cosas, ¿verdad? Sí, Mirra, incienso y oro. Oro, un regalo para un rey. Incienso como adoración o también para un sacerdote, porque iba a ser el sumo sacerdote. Pero el que es muy interesante es la mirra, porque la mirra solo se usaba para embalsamar a los difuntos, a los muertos. ¿Se imaginan que los invitan a ustedes que nació un niño, nació por ejemplo un sobrino, y le llama a su hermano o su hermana, le dice, quiero que vengas, vamos a tener una fiesta para celebrar el nacimiento de nuestro primer hijo? Y ustedes llegan con un bálsamo para embalsamar a un difunto. Wow. Va a decir, ¿qué tipo de regalo es este? Eso lo tomarían como una ofensa, ¿verdad? Pero ellos sin saber, Dios ya había elegido lo que le iban a dar, porque eso significaba que un día iba a morir.
y lo iban a embalsamar cuando José de Arimatea y Nicodemos prepararon el cuerpo para la sepultura. Eso trajeron especias para ungirlo, entre esos venían mirra. Por eso en Revelación la iglesia que estudiamos ya, la iglesia de Esmirna, viene de la palabra mirra, porque ahí la preparaban en esa ciudad. Y eso significa quebrantamiento, sufrimiento. Y es la iglesia perseguida, pero de la que Dios, el Señor Jesús, solo tiene cosas buenas que hablar de ella. Así es de que la persecución, aunque es difícil y es dolorosa, es necesaria muchas veces. Porque la iglesia debe de purificarse. Dios va a purificar a su iglesia antes de venir por ella. Porque dice Pablo que Él está preparando una iglesia pura y sin mancha. ¿Mirra es una planta? Es una planta, sí. Viene de una planta. Y Él tiene que prepararnos. Y nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, echar fuera toda la basura, ¿verdad? Todo lo que entra por aquí, entra por acá y entra por la mente, ¿verdad? Sí. Tenemos que echar toda esa basura. Y como María, hay que decirle que se haga su voluntad. Le continúo. En versículo 36, vimos que dice que será llamado Hijo de Dios. Dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada imposible para Dios. Saben que ella era estéril, ya estaba muy avanzada en edad, y era imposible que pudiera tener un hijo a esa edad. Como Sara, también la esposa de Abraham, que era también ya tenía como 75 años y era estéril para empezar. Y sin embargo, para Dios no es imposible, le dio un hijo, ¿verdad? Isaac. Para Dios no hay imposibles. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren lo que dice. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lamentablemente les he dicho, en la iglesia católica han elevado a María a una posición que ella no quisiera jamás, que no le corresponde, que eso es, que no es lo que Dios ha elegido para nadie más que Jesús. Él es el único Salvador, Él es el único intercesor. A ella la consideran corredentora, mediatrix o mediadora también de todas las gracias, que ella tiene el control de todas las gracias de Jesús. Y para llegar a Él hay que ir a través de ella. Y es algo que nunca debió de haber sido. Así es. Lo que le llaman a esta expresión cuando dice María, según la iglesia católica le llaman fiat. Y es una, dicen María es fiat, o la expresión de María es, esta palabra fiat quiere decir un decreto, una orden real. Es como si ellos, según lo dicen ellos, es como cuando dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, que dijo ella, he aquí la sierva del Señor, hágase, como tú has dicho. Es como cuando Dios dijo, hágase la luz, con todo el poder y toda la autoridad de crear. Ella, por eso es corredentora, porque dicen que ella dijo, que se haga de acuerdo a tu palabra, como si ella diera. Es más, vi una página ayer católica, y donde dice 10 cosas de María. Dice la primera es que cuando el ángel vino a visitar a María, el ángel le pidió su aprobación a María. Wow. Si ella estaba de acuerdo o no en ser la madre de Jesús. No es lo que leemos en la palabra de Dios. Y en muchas de estas, y a nosotros nos han llamado los hermanos separados, ¿verdad? Pero esto fue en el segundo concilio Vaticano. En el primer concilio Vaticano
por aquí lo tengo, en el año 1700, ¿dónde lo tengo? En el año 1870 el padre, el Pío IX, dijo que nosotros todos los protestantes somos herejes. Somos herejes. Después en el Segundo Vaticano, en el año 1964-65, en el año 160 dijo que somos hermanos separados. Pero también estaba leyendo anoche donde dicen que para poder ser salvos tenemos que pertenecer a la iglesia, para poder tener la gracia de Dios. Pero la iglesia que tenemos que pertenecer es la católica, no la nuestra. Entonces a María le han dado títulos que no le corresponden, que ella nunca pidió. Ella es la sierva del Señor, una muchacha limpia, humilde, dispuesta a enfrentar todo lo que viniera por hacer la voluntad de Dios. Y lamentablemente les digo, la iglesia, todo lo que estaba leyendo, casi nunca citan la Biblia, siempre citan el catecismo. Y lo que está en el catecismo, mucho de eso va contra la Biblia. Y no lo digo por atacar la iglesia, simplemente tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la verdad, cosas que no deben de enseñarse, porque cuánta gente hay engañada por falta de sana doctrina. Por eso nosotros solamente enseñamos lo que está en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y aquí lo que yo veo que dice la Biblia es: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ella, podríamos decir, en ese momento ella selló su destino por el resto de su vida. Porque un día ella estaría al pie de la cruz, viendo a su hijo morir como un criminal, despreciado y desechado por su propia gente, por su propia nación. Y todo lo hizo por nosotros. Ella merece todo el honor, que la única mujer que ha existido en toda la historia de ser la madre de Jesús en la carne, porque ellos le llaman también la madre de Dios, un título que no es lícito. Es madre de Jesús en la carne, porque ella dice mi Salvador. También dicen que fue concebida sin pecado y vivió toda su vida sin pecado. Sin embargo, la Biblia en Romanos 3:10 dice que no hay ni uno bueno, ni uno siquiera uno. Todos han pecado, todos han sido destituidos de la gracia de Dios. Una de dos: o ellos tienen la razón o Dios tiene la razón. Sí. Dios tiene la razón siempre. Siempre. No hay una sola persona aparte de Cristo que no haya pecado. Y ella necesitaba un Salvador tanto como nosotros necesitamos un Salvador. Porque todos hemos pecado. Así es. Todos hemos pecado. Y voy a ir rápido en la visita con María, con Elizabeth. En inglés Elizabeth. Me confundo como acabo de pasar el servicio de inglés. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Me da tanto gusto cuando veo esto. Llega María, recordemos una cosa: María apenas concibió en su vientre a Jesús. Va a visitar a su prima que ya tiene 6 años de embarazo. 6 meses. Perdón, ¿cuándo dije? Ay, caramba. Uy, caramba, ¿cómo se tardó en salir este Juanito? Caramba, es que estaba bien cómodo. Ok, 6 meses. Dice, dice que Juan saltó en su vientre de alegría de saber que su Señor y Salvador había llegado. ¿Se imaginan? ¿A qué parte de la gestación empieza la vida? En el momento de la consumación. Porque Jesús apenas es un pequeñito embrión. Y sin embargo Juan sabe que ese es Dios. Ahí está Dios.
Ahí está Dios en el vientre de María. Y das un salto, hecho una maroma en el aire, yo creo. Dice, y exclamó a gran voz, ella fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor, fíjense lo que dice, la madre de mi Señor, le está llamando a ese pequeñito bebé, mi Señor, mi Señor. No solamente mi Salvador, la palabra es Kyrios en griego y quiere decir Yahvé o Jehová. Está diciendo mi Señor, mi Dios, mi Dios, Gloria a Dios. que venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es lo que confiesa Elizabeth. Dice, qué alegría, qué gozo, qué honor, que la madre de mi Dios, la mujer, esta muchacha de 15 años aproximadamente, venga a mi casa, la que trae en su vientre al Salvador. Y luego María contesta en el versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Cuántos han oído la palabra la magnífica? Esta es la magnífica. ¿Y saben por qué? Porque engrandece viene del latín que significa magnífica. Magnífica. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha miraron lo que dijo. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Se está refiriendo a ese niño que lleva en el vientre que se va a ser su Salvador. Ella le dio vida física, él le dio vida eterna a su madre. Como alguien dijo, y me gustó mucho lo que dijo, que los maderos de la cruz son los maderos de la puerta que nos dan la entrada al cielo. Me gustó mucho cómo lo puso alguien. Que esos dos maderos que estaban como una cruz son como la puerta que nos lleva al cielo. Pero piensen en esto. Ella está diciendo, Él es mi Salvador. Pero si, como dice la Iglesia Católica, si María no cometió pecados, entonces no necesitaba Salvador. Solo los pecadores necesitan Salvador. Ella misma confiesa que ella necesita un Salvador y que este es su Salvador. Dice aquí la sierva, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Pero sabemos que ella es una mujer altamente respetada y honrada. Pero veamos ahora en Lucas 11:27. En Lucas 11:27 lo leo, dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Se dan cuenta? No es que le esté faltando respeto a su mamá, pero está diciendo Jesús, tan honor y tan bendecidos son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque en otra ocasión, recuerdan, estaba Jesús en una casa y vinieron y le dijeron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre y ellos son mis hermanos. Nos considera a nosotros de tanto valor y tanta honra como su propia madre. Y no es que le estemos faltando el respeto, la honramos, porque fue, pero no la adoramos como hace la iglesia. Nosotros no la adoramos y no le rezamos.
Ellos tienen dos palabras que dicen que la gente prácticamente no conoce. Una se llama latria, que es veneración, adoración. Y otra es hiperdulia, es dar servicio. Dígame, ¿cuántos aquí eran católicos? Levanten su mano. Todos éramos católicos, yo también entre ellos. Yo le oraba a la Virgen, le prometí mandas a la Virgen, le pagué mandas a la Virgen y todavía le debo otras. Todavía le debo que no se los voy a pagar porque ya sé la verdad. Pero ellos dicen, la iglesia dice, bueno, nosotros no adoramos a la Virgen, que sería latria, que viene de idolatría, de idolatría. Nosotros le ofrecemos hiperdulia, que es reverencia, servicio. Pero la gente no sabe la diferencia. No sabe la diferencia. Nosotros debemos solamente darle la honra a Dios, porque hay un solo Dios. Porque dice la Biblia, hay un solo intercesor entre nosotros y Dios, Cristo el hombre. Ella es corredentora e intercesora. Ella tiene el control de todas las gracias de Jesús y ella es la que las distribuye. No es así, ¿no? Jesús es el que las distribuye. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo les daré descanso. No dice, bueno, venid a mí y hablen con mi mamá. ¿Verdad que no? Yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Y dicen, esta otra cosa que leí también, dice, bueno, es que dice, por ejemplo, cuando Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, y ella vino y le dijo Jesús, no tienen vino, dijo él, y eso a mí eso a mí no me concierne. Le dijo, mujer, ¿qué tienes que ver eso conmigo? Le dijo, bueno, hagan lo que él les diga. Correcto, son las últimas palabras que se oyen de la Virgen en la Biblia. Hagan lo que él les diga. Y sabemos el resultado, él lo hizo. Y dicen, bueno, él nunca le puede negar nada a su mamá, porque recuerdan lo que hizo en las bodas de Caná, sí, pero no siempre en todo le va a hacer lo que ella quiere, ¿verdad? Al que debemos de honrar y glorificar y exaltar y amar con todo nuestro corazón es a Jesús. Amén. A Jesús. A ella la honramos, pero no la veneramos. Y yo tengo muchos parientes en mi familia que están en la religión católica. Oro por ellos. Ellos a nosotros nos consideran que estamos equivocados porque la iglesia dice que somos los hermanos separados y que no. Y en muchos de sus escritos oficiales todavía dicen que nosotros no podemos tener salvación. Porque solamente hay salvación en la iglesia católica. Yo cuando estaba chico en la misa siempre decían eso. Una frase, durante la misa decían que solamente había salvación en la iglesia católica. Ahora dicen que ya somos hermanos separados, pero somos los más pobres porque no tenemos todas las gracias que se obtienen en la iglesia católica. Pero no es verdad. La iglesia no nos da las gracias nos las da Dios. Amén. Y a ellos los amamos y oramos por ellos. Y esperamos que ellos oren por nosotros, pero nosotros oramos por ellos. Ahora, hay salvación en la iglesia católica, muchísimos son salvos en la iglesia católica a pesar de las doctrinas falsas de la iglesia, porque han puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador. Eso es lo que es necesario. No importa en qué religión o denominación pertenezca uno. Podemos pertenecer a la bautista, a la luterana, a la presbiteriana, a Capilla Calvario, a Asambleas de Dios, pero eso no nos salva. Solo Cristo nos salva. Ninguna religión, ninguna denominación salva, y en todas hay salvos. ¿Recuerdan en las iglesias? Vamos a estudiar lo que dice más adelante en la iglesia de Esmirna, Laodicea, la última, anterior. Como dice Tomás, ya se me chispoteó. Sardis, la iglesia de Sardis. Dijo, hay unos pocos ahí. Hay unos pocos que todavía se mantienen fieles.
En todas las iglesias hay unos pocos. Ojalá que aquí haya muchos. Y mi oración es que sean todos. Amén. Todos salvos en Cristo. Pero hay iglesias que tienen 3, 4 mil, 5 mil personas y de esas no hay 1000 salvas. Porque no enseñan la palabra de Dios claramente o ellos no la toman seriamente. Depende de la iglesia y depende del feligres, por usar esa palabra, el creyente o según eso creyente. Depende de nosotros, ¿verdad? Mi responsabilidad es enseñarles la palabra de Dios. Su responsabilidad es aplicarla, creerla y vivirla. Todo eso es nuestra responsabilidad. Pero si yo les hablo solamente cuentos, historias, eso no los va a salvar, aunque las crean. Ahí dicen, por ejemplo, ahí dicen, para ser salvos hay que tener fe. Bueno, ¿fe en quién? ¿En qué? Sí es necesaria la fe, pero hay que ver en quién ponemos nuestra fe, ¿verdad? Si yo la pongo en Jesús, voy al cielo. Si la pongo en Caro Quintero, voy al infierno y a la cárcel, ¿verdad? Depende en quién ponemos nuestra fe. Así es de que tenemos que, para poner la fe en Dios, hay que conocer la palabra de Dios. Amén. Hay que vivirla todos los días. Entonces vemos a María dando esta tremenda disertación, esta hermosa oración que dice, continúa en el versículo de 49, dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. ¿Ven la diferencia? ¿Contraste? Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Para siempre, pensemos en esto. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Las promesas de Dios son sí y amén y son para siempre. Todo lo que nos ha prometido Dios, dijo a los judíos, le dijo a Abraham que la tierra que le iba a dar era para siempre. Y los judíos fueron esparcidos por todo el mundo por casi 2000 años. La nación de Israel murió porque los romanos le cambiaron hasta el nombre. Le pusieron Aelia Capitolina. ¿Quién conoció esa ciudad? Después los musulmanes tomaron control y la estaba completamente abandonada. Eran puros abrojos, puro desierto, puras piedras. Nadie la valoraba, a nadie le importaba. Un escritor americano muy famoso, Mark Twain, fue en los años 1800 y dijo, es el lugar más horrible, más desértico, más inhóspito que he visto en mi vida. Sin embargo, en 1948, contra todos los enemigos y toda la oposición, la nación de Israel volvió a nacer. Y todos sus enemigos se les echaron encima. 4 o 5 guerras han tenido desde entonces y no los han podido sacar de su tierra. Y la tierra ahora florece, es una de las naciones más hermosas del mundo. Es una nación tan pequeña como el condado de San Bernardino y es la 8ª potencia en el mundo. Y en la tecnología está a la par de los 4 países más avanzados del mundo. Increíblemente. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son para siempre. Él les dijo que los iba a volver a su tierra en los últimos días. Nadie lo creía, pero Dios lo cumplió, porque Dios lo prometió. Vamos saltando al versículo 67. Vemos que está aquí del 57 al 67, está el nacimiento de Juan.
Y en el versículo 67, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando vino el ángel y le dio la promesa de que iban a tener un hijo, él no lo creyó muy bien y le dijo, no podrás hablar hasta que el niño nazca. Por 9 meses estuvo en silencio. Yo creo que Elizabeth estaba bien contenta, porque no se quejaba de nada. Pero llegó el día, le pusieron, cuando le preguntaron cuál era el nombre, y él pidió una tablilla para escribir el nombre. En el momento en que lo escribió, que digo, su nombre se llama Juan, Juan es su nombre, se le abrió la boca y empezó a alabar al Señor. Y aquí está lo que dijo, tomándolo en el 67, dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Esto es el Benedictus, que conocemos como el Benedictus. El otro, ¿cuál fue? La Magnífica. Le llaman el Benedictus en latín porque es como que empieza como una bendición. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y esto es lo que nosotros debemos de recordar, hermanos. Este versículo, pongamos atención a este versículo 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Así debemos de vivir. Todos. Ahora, ¿vamos a fallar? Lamentablemente sí. Pero ¿qué hacemos cuando nos caemos? ¿Nos quedamos ahí tirados? Bueno, a menos que sea demasiado el daño y no nos podamos levantar, ¿verdad? Pero regularmente nos levantamos, aunque sea agarrándonos de una silla, de una mesa o de la pared. No nos quedamos, sobre todo si caemos en el agua o en el lodo, rapidito nos levantamos. Me recuerdo yo una vez salí de la imprenta en Guadalajara y estaba lloviendo, terminamos el horario y todos se quedaron ahí esperando que pasara el agua. Yo bien valiente me salí, me fui caminando por el centro. Ahí voy caminando, iba ahí por la plaza casi de armas, ahí enfrente de los portales, el Gential así, y de pronto ¡rum! Se me fueron los pies y caí como tamal. Pero duré más en caer que en levantarme y seguí caminando como si nada. Y aquí no pasó nada. Todo mojado, pero todo lleno de lodo, pero ahí voy, ¿verdad? Cuando nos caemos nos levantamos rápidamente y más si nos están viendo. Ahora, si pecamos, caemos en pecado, por decir caemos, porque nadie cae en pecado, nosotros caminamos y entramos a hacer el pecado. Pero inmediatamente nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos redarguye, nos acusa, inmediatamente pedimos perdón y restablecemos de nuevo la relación. ¿Por qué? Porque queremos vivir una vida de santidad y de justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Y para nosotros la Navidad tiene un significado más importante que para todo el mundo. Para el mundo son fiestas, son borracheras, son comidas desveladas y crudas. Sí. Esas son las fiestas. Y muchas veces pleitos de pilón, porque ya borrachos, ¿qué hora son? ¿Verdad? Se agarran los moquetes. Para nosotros es la celebración, una hermosa celebración, porque ponemos nuestros ojos y nuestro corazón, nuestro enfoque en quien debe de estar, en Dios, en Cristo nuestro Señor, en el Padre que nos amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto de sacrificar a su Hijo, y nuestro amor y nuestra devoción en Jesús, que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros y pagar por todos nuestros pecados. Y agradecerle que una vez que se fue no nos dejó huérfanos. ¿No es maravilloso? Amén. ¿Cuántos quisieran que Jesús estuviera aquí todavía? Amén. Amén. Amén y amén. Sí, pero ¿en dónde?
Estaba en Jerusalén, en Judea, en Galilea. Aquí en Pero Yaca. allá nunca vino. Nunca fue a Guatemala, México, El Salvador, Chile, Nicaragua. Ya parezco el general, ¿cómo le llaman? Comercial. Bueno, olvidemos. Nunca vino a América, nunca fue a Asia, nunca fue a África. Porque estaba limitado en su físico, en su cuerpo físico, a solo un lugar, a una localidad. Qué bendición poder ir a donde estaba Él. Los que necesitaban una sanación iban a Él, ¿verdad? El leproso, la samaritana, todos tenían que ir a donde estaba Él. Pero cuando se fue, nos dio su Espíritu Santo, que está con nosotros siempre, en todo lugar, en todo momento, en todo el mundo. En todo el mundo. Y Él dijo, vendré y haré morada en ustedes. Él está con nosotros por el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, porque es un solo Dios, recordemos. Donde está uno están los tres, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, voy a la tienda, voy a dejar la pierna izquierda y me voy a la derecha, ¿verdad? Necesito todo para poderme mover. Donde va una, va la otra. Donde está el Espíritu Santo está Dios, con el Padre y el Hijo con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Va a estar con nosotros para siempre. Y por eso nosotros celebramos la Navidad en una manera tan hermosa, tan especial, tan sublime y tan, ¿cómo le diría? Sobria, ¿verdad? Donde no hay borracheras ni crudas, donde no hay pleitos, sino alabanza y gloria al Señor. Nos gozamos, nos alegramos, nos damos regalos, nos abrazamos, pero todo limpiamente, sanamente. Y es como Dios quiere que lo hagamos, para su honra y su gloria. Amén. Amén. Padre bendito, Dios todopoderoso, cuánto lo adoramos y lo exaltamos y lo glorificamos. Gracias por amarnos tanto. Señor, pedimos por aquellos que no han venido a sus pies a reconocerlo, confesarlo como su Señor y Salvador y entregarle sus vidas y sus corazones. Poner todo en sus manos, como María que puso su vida en sus manos, como José que estuvo dispuesto a llevar el oprobio también. Y todos los seguidores, Señor, a través de los siglos que han estado dispuestos a entregar y sacrificar sus vidas por usted, Señor. Gracias, gracias, porque nos ha dado su Espíritu Santo que nos fortalece y nos guía. Y su palabra, Señor, que es nuestro mapa, nuestro pergamino, nuestra brújula, que nos lleva por el camino correcto. Bendiga, Señor, a todos mis hermanos, denles un día, una semana maravillosa, y que nos reunamos el próximo domingo para celebrar el día que celebramos, sea o no sea, nosotros lo celebramos, que vino a este mundo y nació entre nosotros, vivió entre nosotros para podernos salvar así. Bendígalos, Señor, a cada uno de ellos, y pídelo por los que no pudieron venir, que donde quiera que estén también los bendiga. A todos los que miren y escuchen este mensaje, Señor, también le pido, Señor, que los bendiga y que se haga real en sus vidas y lo reciban con todo su corazón. Y lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.